En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos, para disponernos a celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por la salud de Alejandra Villaseñor Mendoza, por las necesidades de Alejandro Piros y Teresita Zulas, Carlos Alejandro Branca Gutiérrez, por la salud de Carlos Chávez, por la conversión de los pecadores, por el Covarrubias, por la familia García Pérez, familia Nava Gutiérrez, familia Ros Curtis, familia Baningen, familia Vázquez Santana, por la salud de Guillermo Godínez, por las necesidades de Iván Barba y familia, por Leticia de Anda Rizo en su cumpleaños, por la salud de Lucy Bobadilla, Luz Laviaga, Marisela Prieto Guzmán, Marta Alicia Gutiérrez, Marta Gutiérrez Ruiz, el padre José Carlos Muñoz Mendoza, por Pedro y Paola Gómez en su 30º aniversario matrimonial, por el personal de Libertifruit, por los enfermos de COVID, por todos los médicos y enfermeras que los atienden, por Rosa Elena y Francisco Javier Rivera Mireles, por la salud de Rosa Guillermina y Teresita de Jesús Mireles Cueva, por Teresa Castellanos. Pedimos por el eterno descanso de Teresa Rodríguez Cruz en el tercer día de su triduo, Salvador Castellanos en su novenario, Rodolfo Martínez y Katia Ferguson en su triduo, María Guadalupe Peralta Silva en su 20º aniversario, Guillermina González en su triduo, Alfredo Vidrio en su tercer mes, Agustín Buitrón Guerrero, Alfredo Puentes, Alicia Campos Monzón, Carmenita Durazo de Vidrio, Consuelo Gutiérrez, David Lomelí, Francisco Javier Briceño Padrón, Felipe de Jesús Mallorquín, José de Jesús y David González, Luis Alberto Rodríguez, Luis Elena Rizzo Torres, por todas las personas que han fallecido a causa de esta pandemia, Rosa María Legaspi y las ánimas del purgatorio. Señor Dios, que en tu inescrutable providencia quieres asociar a tu Iglesia a la pasión de tu Hijo, concede a tus fieles que son perseguidos a causa de tu nombre el espíritu de paciencia y caridad para que sean hallados testigos fieles y veraces de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, viendo el Señor que en la tierra la maldad del hombre era muy grande y que sus actitudes eran siempre perversas, se arrepintió de haber creado al hombre.
y lleno de profundo pesar, dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, y con el hombre también a los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues estoy arrepentido de haberlos creado. Pero Noé encontró gracia ante el Señor. Así pues, el Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros, toma 7 parejas, macho y hembra. De los no puros, 1 pareja, macho y hembra. Y lo mismo de las aves, 7 parejas, macho y hembra, para que se conserve su especie en la tierra. Pasados 7 días, haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todos los vivientes que he creado. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor, y 7 días después cayó el diluvio sobre la tierra. Palabra de Dios. Dios bendice a su pueblo con la paz. Dios bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Dios bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. Dios bendice a su pueblo con la paz. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Dios bendice a su pueblo con la paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no te trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender?
Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Una de las realidades más desconcertantes de la vida humana es el pecado. Y por eso el libro del Génesis lo presenta de diferentes maneras, con sus consecuencias, con sus estragos. Cuando Caín asesinó a su hermano Abel, vemos la consecuencia del pecado. Es decir, tal vez el pecado no lo vemos, porque el pecado es un ente de razón. ¿Qué es el pecado? Es un ente de razón. Es algo que no existe para que lo podamos tocar. El pecado se materializa con las acciones. Por eso, si decimos que con el pecado de Adán y Eva entró el pecado en el mundo, ¿y dónde está el pecado? Como dicen algunos tontamente, ¿dónde está el pecado? A mí que me lo enseñan todos los días. Nada más hace falta salir a la calle para darse cuenta, nada más hace falta encender la televisión o abrir un periódico para darse cuenta del pecado. Las mentiras de los gobernantes, la corrupción, la injusticia, la delincuencia, el abuso contra los migrantes, crimen generalizado. Entonces dicen, ¿dónde está el pecado? El pecado lo vemos todos los días y no hace falta que vayamos a buscarlo lejos. Si entramos al baño de nuestra casa, encontraremos el pecado. ¿Dónde? En el espejo. Ahí podemos ver. ¿Cómo? ¿Yo soy pecado? No, yo cometo pecados. No ocupo ir lejos para saber que yo también padezco de esta realidad. Nos dice hoy el libro del Génesis que el pecado se manifestó de forma flagrante cuando los hombres comenzaron a alejarse cada vez más del querer de Dios, a tal punto que Dios dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, porque sus actitudes eran perversas, porque la maldad del hombre era muy grande, dice claramente la Escritura. Y Dios decide borrar al hombre de la faz de la tierra, decide hacer una nueva creación. Ya había creado al hombre, pero el hombre se ha corrompido y por tanto entonces Dios decide crear de nuevo. Envió entonces un diluvio, copiosa lluvia que durante 40 días cayó sobre la tierra, 40 días y 40 noches, pero había encontrado a una familia que le ayudara a mantener la obra creadora para que la destrucción no fuera total, la familia de Noé. Dice la Escritura que Noé encontró gracia ante el Señor. Así pues, el Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Y entonces aparece el diluvio como un medio de purificación. 40 días y 40 noches llovió sobre la faz de la tierra y todos los seres que vivían en la tierra murieron, excepto aquellos que subieron al arca, que pudieron salvarse. Ya nos damos cuenta entonces cómo el libro del Génesis, pues con esta historia que puede tener pues muchos elementos folclóricos, que puede tener tal vez incluso mucho de la imaginación de aquel tiempo, al final tiene una enseñanza muy grande. Dios aborrece el pecado, porque es exactamente lo contrario a Él mismo. Lo que Dios quiere es que vivamos de acuerdo a su voluntad y por tanto que nos alejemos de aquello que
que nos daña, que nos perjudica o que nos destruye, porque eso es el pecado. El otro día me decía una persona, es que la iglesia en todo ve pecado. Depende, ¿verdad? Depende. ¿Cómo está viviendo uno? La iglesia no es que en todo vea pecado, en todo aquello que daña, que destruye el plan de Dios que tiene para el hombre, porque Dios quiere que seamos felices, pero todo lo que hacemos para destruir el plan de Dios, para dañar el plan de Dios, para obstaculizar el plan de Dios, se convierte en un pecado, porque es contrario a la voluntad de Dios. No se trata entonces que la iglesia invente pecados para tenernos esclavizados, al contrario. La idea es que veamos el pecado para que podamos rechazarlo, para que podamos apartarnos de él. El diluvio sabemos muy bien que es imagen del bautismo, el agua que purifica. Pero también escuchen que llovió durante 40 días y 40 noches, un tiempo de purificación. Mañana vamos a comenzar la Cuaresma. No voy a adelantar lo que tendremos que decir mañana, pero ya se dan ustedes cuenta como tiempo de purificación, 40 días. Eso es la Cuaresma. Así dice aquí que 40 días y 40 noches llovió porque Dios quería purificar la obra creadora, extirpar el pecado de la faz de la tierra. Y por eso entonces ya nos vamos dando cuenta del significado de estos números que son simbólicos y que tienen mucho que decirnos a nosotros, que estamos a punto pues de iniciar este tiempo de preparación a la Pascua. En el Evangelio escuchamos que Jesús iba con sus discípulos en la barca. Los discípulos iban discutiendo de cosas triviales y sin importancia. Digo, respecto a lo que Jesús discutía y a lo que Jesús enseñaba. Ellos habían olvidado llevar pan, solo tenían uno. Y Jesús les hace una advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Levadura es una expresión, porque efectivamente sí, la levadura era un elemento que se utilizaba en la cocina, sobre todo pues para hacer fermentar la masa, para hacer pan. Pero los judíos desde el Antiguo Testamento habían utilizado también esta expresión, levadura, para referirse a todo lo que corrompe, porque hay que decirlo con claridad, la levadura corrompe, por eso la masa crece, porque está en un proceso de fermentación. Cuando Jesús dice, cuídense bien de la levadura de los fariseos y de la de Herodes, o sea, cuídense de las obras malas de los fariseos y de las obras malas de Herodes. Claro que los discípulos, como estaban tan ensimismados, discutiendo de temas tan triviales y sin importancia, dijeron, es que no tenemos panes. Ellos estaban pensando en un nivel y Jesús estaba hablando en otro. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo, ¿por qué están comentando que no trajeron panes? Todavía no entienden y acaban de comprender. Tan embotada está su mente. ¿Para qué tienen ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron 12. ¿Y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000 hombres? Ellos respondieron 7. Es decir, Jesús había hecho ya 2 milagros de multiplicación de panes y siempre había habido para todos y había sobrado. Y ahora los discípulos se preocupan porque no tienen panes, no han entendido nada. Jesús les está advirtiendo de una realidad más grave y más profunda, del mal que hay en el mundo, que se deben cuidar de él, que se deben apartar de él. El mal está presente en el mundo, pero no forma parte de la naturaleza humana. No fuimos creados malos. Dios no nos hizo malos. Dios nos hizo buenos.
El mal entró después de la creación. Cuando el hombre ya había sido creado, fue tentado por Satanás. Por tanto, tenemos que volver a nuestra vocación primera, que es vivir la santidad. Fuimos creados para eso. Vivir el bien, apartarnos del mal que destruye, que daña, que perjudica. La palabra de Dios, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, tienen el mismo significado. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Cuídense del mal que hay en el mundo. Cuídense del pecado que a veces domina la sociedad en la que vivimos. A veces pareciera como que el mal y el pecado son realidades tan generalizadas que no podemos sustraernos de ellas. Pues es que todos pecan, yo también. Es que todos corrompen, yo también. Es que todos dan mordida, pues yo también. Es que todos hacen el mal, yo también. No, no es justificación. Hay mucha gente que aborta, pero abortar siempre será un asesinato. Hay mucha gente que usa anticonceptivos, pero usar anticonceptivos siempre será pecado. Hay mucha gente que roba, pero robar siempre será un pecado, porque es una acción mala. El mal siempre hay que llamarlo por su nombre. Aunque en este tiempo el mal se disfraza de bien y el bien parece como que a nadie le atrae. Vivimos en un tiempo en el que la mentira se ha disfrazado de verdad y la verdad es rechazada porque parece demasiado cruda. Hay que buscar siempre el bien, hay que buscar siempre la verdad, porque es el camino para conocer y vivir la enseñanza de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Apartémonos, pues, del mal que destruye y busquemos el bien que nos plenifica. Nos ponemos de pie. Oremos confiando no en lo que nosotros somos o hacemos, sino en lo que Dios Padre es y hace por nosotros. Oremos diciendo: escúchanos, Padre. Por todos los cristianos, para que seamos luz de fe, de esperanza y de amor para todos los que nos rodean. Oremos. Por los cristianos que viven en países en los que son perseguidos, para que la fe en el Señor muerto y resucitado los llene de fortaleza. Oremos. Por los cristianos que tienen responsabilidades en la vida política, económica o social, para que actúen siempre con los criterios del Evangelio, al servicio de la dignidad y de la justicia que Dios quiere para todos. Oremos. Por los enfermos y especialmente por los que se encuentran cerca de la muerte, para que experimenten la fuerza de Dios en su dolor y tengan a su lado una mano amorosa que les acompañe. Oremos. Por los que estamos aquí reunidos celebrando la Eucaristía, para que vivamos siempre con alegría de ser cristianos. Oremos. Escúchanos, Padre. Escucha, Padre, nuestra oración y ten compasión de nosotros y de todos los hombres del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en tu altar y con ellas nuestras vidas y todo lo que somos, por los campos dispersos en espigas, hecho pan te ofrecemos sus granos como signo de unión y de fe. Te ofrecemos, Padre eterno, gran
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestras humildes oraciones y ofrendas y concede a cuantos padecen persecución de los hombres por servirte fielmente, que se alegren de estar asociados al sacrificio de tu Hijo Jesucristo y sepan que sus nombres están escritos en el cielo entre aquellos que están elegidos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para liberar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú en la etapa final de la historia has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu Santo para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como estado de la libertad de tus hijos y como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de los hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión, recuerden que hacemos una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Hay que tomar nuestra distancia y también poner gel en nuestras manos. Vamos a recibir al Señor en la mano con mucha devoción y hay que comer el cuerpo de Cristo delante del ministro, por favor. Cuerpo de Cristo. Yo no soy nada y del polvo
De pie. Por la fuerza de ese sacramento, Señor, fortalece en la verdad a tus siervos y concede a aquellos fieles que se hallan en la tribulación que cargando su cruz detrás de tu Hijo puedan en medio de las adversidades gloriarse sin cesar del nombre de cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de terminar nuestra celebración, les recuerdo que el día de mañana comienza la Cuaresma. Mañana tenemos pues las celebraciones del miércoles de ceniza. A las 7:30 de la mañana tendremos Eucaristía con imposición de ceniza y a las 12 del mediodía también, y en la tarde a las 7 de la tarde. Durante la mañana aquí habrá ceniza en el templo, estará abierto para que puedan ponerse ceniza personalmente, y también en la tarde de 5 a 7 estaremos haciendo celebraciones de la palabra breves para imponer la ceniza. No es la misa, es una celebración de la palabra que dura 15 a 20 minutos y que es para que podamos recibir una explicación de lo que estamos recibiendo. Les invitamos pues a participar con mucha responsabilidad, tomando la sana distancia. Si tienen algún síntoma de enfermedad, preferible permanecer en su casa. Recuerden que mañana es día de ayuno y abstinencia. Ayuno y abstinencia significa ayuno, hacer una sola comida fuerte al día, tampoco que sea muy fuerte, regular, y abstinencia, no comer carne. El miércoles de ceniza, el viernes santo y todos los viernes de Cuaresma obliga la abstinencia. Bien, vamos a terminar nuestra celebración despidiendo las cenizas de nuestra hermana Teresa Rodríguez Cruz. Después de haber orado por nuestra hermana Teresa, vamos ahora a despedirnos de sus cenizas. Este es nuestro último adiós, aunque no nos quita la tristeza de la separación, nos da sin embargo el consuelo de la esperanza. Vendrá un día en que podremos alegrarnos de nuevo con su presencia. Por eso esperamos que esta asamblea que hoy en esta iglesia se despide con aires de tristeza, se reunirá de nuevo un día en la alegría del reino de Dios. Consolémonos pues mutuamente con esta esperanza cristiana. El agua con que vamos ahora a rociar las cenizas de esta hermana nuestra nos recuerda que en el bautismo fue hecha miembro del cuerpo de Jesucristo, que murió y fue sepultado, pero que con su gloriosa resurrección venció a la muerte. Oremos. Señor Jesucristo, Redentor del género humano, te pedimos que des entrada en tu paraíso a nuestra hermana Teresa, que acaba de cerrar los ojos a la luz de este mundo y los ha abierto para contemplarte a ti, luz verdadera. Líbrala, Señor, de la oscuridad de la muerte, y haz que contigo goce en el festín de las bodas eternas, que se alegre en tu reino, su verdadera patria, donde no hay tristeza ni muerte, donde todo es vida y alegría sin fin, y contemple tu rostro glorioso por los siglos de los siglos. El Señor abra las puertas del triunfo a nuestra hermana Teresa, para que, terminada el duro combate de su vida mortal, entre como vencedora por las puertas de los justos y entone cantos de victoria por los siglos de los siglos. Y a todos nosotros nos dé la certeza de que no está muerta, sino que duerme, de que no ha perdido la vida, sino que reposa, porque ha sido llamada a la vida eterna por los siglos de los siglos. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Que el Señor le conceda su paz y la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas noches. Quiero caminar